Para el público, Hitler está casado con Alemania. La estrategia del partido parece funcionar. El pueblo alemán otorga a Hitler el beneficio de la duda, y él emerge de lo que podría haber sido un escándalo prácticamente indemne. Ahora ya está listo para pasar a la siguiente fase de su plan para hacerse con el poder. Alemania, febrero de 1932. Tras haber sobrevivido a un escándalo personal, la determinación de Hitler de llevar a su partido al poder nunca ha sido mayor. Su maquinaria propagandística lo relanza. Y parece que funciona. Hitler obtiene un resultado magnífico cuando se presenta a las elecciones presidenciales contra el entonces presidente de Alemania, el respetadísimo mariscal de campo, Paul von Hindenburg. Y queda segundo a poca distancia. En solo 9 años, Hitler ha pasado de recluso a aspirante serio al liderazgo de Alemania. Y ha ideado otra táctica nueva para ganarse a la gente. Crea una serie de postales y catálogos en colaboración con el fotógrafo nazi Heinrich Hoffmann. Su propósito es presentar a Hitler como un hombre normal. Las imágenes de Hoffmann no eran simples instantáneas formales de Hitler sobre un estrado, arengando a las masas. Con mayor frecuencia eran fotos que mostraban a Hitler como un hombre corriente. Hitler con el traje regional bávaro, sentado en el bosque. De picnic. Hitler jugando con un perro. Hitler con gabardina y sombrero normales y corrientes, sin hacer nada en especial. Estaba todo muy calculado. Quería que lo viesen como alguien pausado, que disfrutaba del placer de pensar y reflexionar. Un auténtico hombre del pueblo. Tras las elecciones presidenciales, Hitler se propone aprovechar su creciente popularidad. Y la ocasión se presenta porque la coalición gobernante está en fase terminal, lo que provoca una cascada de elecciones. En 1932 parecía que Alemania estaba envuelta en una campaña electoral permanente. Había tantas elecciones nacionales y locales que era evidente que ningún partido podría gobernar en el Reichstag, que la democracia se había encallado y que no había estabilidad. 2 elecciones, en julio y noviembre de 1932, ven cómo los nazis duplican prácticamente sus apoyos de 1930. Ya son el partido más importante del Reichstag. No llega para hacerse con el poder, pero sí para paralizar el gobierno. Hitler aumenta la presión sobre el achacoso presidente Hindenburg y exige ser nombrado canciller, el equivalente alemán a presidente del gobierno. Pero Hindenburg no confía en él y se niega rotundamente. Hindenburg solo le ofrece el puesto de vicecanciller. Hitler lo rechaza. Quiere el poder en sus propios términos. Y se propone ganarse a las personas más influyentes de Alemania. Reúne a un grupo de industriales.
Les dice, la prosperidad solo llegará si gobernamos nosotros. No somos una amenaza. Si nos unimos, yo como gran líder y vosotros como grandes industriales, tendremos un gran futuro juntos, trabajaremos juntos. Se reúne con los líderes del ejército y les dice, yo fui soldado, os comprendo. El ejército es vital en la nueva Alemania que crearemos. Vosotros sois la fuerza, sois la defensa de Alemania. Y se los gana. El proyecto de Hitler para ampliar sus apoyos es un éxito. Los nazis ya no son solo el partido de las clases trabajadoras. Los votantes con estudios, como profesores, ingenieros y abogados, apoyan a Hitler, temerosos de que un gobierno comunista suba sus impuestos para alimentar a los pobres. Es lo que se llama la Mittelstand en alemán, la mediana empresa, la que más importa según Hitler. Son personas respetables. Alemanes de pura cepa, por así decirlo, jóvenes en edad, pero viejos en cuanto a valores, en cuanto a estándar cultural alemán y demás. Hay alguien más a quien Hitler logra impresionar, al ex canciller Franz von Papen. Abandona su cargo de canciller en noviembre de 1932, tras no superar una moción de confianza. Aunque no es nazi, simpatiza con Hitler y organiza una reunión secreta entre elementos clave del círculo íntimo de Hitler y el hijo del presidente, el comandante del ejército alemán Oskar von Hindenburg. Es un encuentro muy importante, porque en esa reunión, Oskar, que era escéptico sobre que Hitler gobernase sin convertirse en un dictador, se deja convencer por él. Hitler lo encandila. A cambio de un ascenso en el ejército y 2000 hectáreas de tierra, Oskar accede a convencer a su padre de que entregue la Cancillería a Hitler. Hay otro elemento crucial. Von Papen convence al presidente Hindenburg y a su hijo de que puede controlar a Hitler. Una semana más tarde, el presidente accede. 30 de enero de 1933. Hitler es nombrado canciller de Alemania. Pero los nazis aún no tienen un gobierno con mayoría. De modo que Hitler convoca rápidamente otras elecciones. Para garantizarse la mayoría, necesita ganarse a los votantes de izquierdas y superar a los comunistas. En cuestión de días, los acontecimientos conspiran para ayudarle. Berlín, 27 de febrero de 1933. Apenas 6 días antes de las elecciones generales, el edificio del Parlamento alemán, el Reichstag, es presa de las llamas. El culpable es detenido inmediatamente y resulta ser un joven holandés llamado Marinus van der Lubbe. Van der Lubbe es comunista confeso. Es el clásico loco solitario, una especie de Lee Harvey Oswald en este contexto, porque no sabemos si actuó solo. Lo único que sabemos es que cuando se declara el incendio nadie intenta extinguirlo, porque inmediatamente los nazis se dan cuenta de que podrán aprovechar el incendio contra los comunistas. La respuesta del presidente Hindenburg al incendio es declarar el estado de emergencia en toda Alemania. Hitler lo aprovecha. Consigue convencer a Hindenburg de que le deje reprimir a los comunistas. Como canciller, Hitler puede poner en marcha a la policía del Estado, además de a los camisas pardas de las SA y a las SS. Las SA y las SS están desbocadas. Y con el apoyo de la opinión pública, porque la mayoría creen que la quema del Reichstag, el gran símbolo del constitucionalismo alemán, ha sido un ataque comunista.
4.000 políticos y simpatizantes comunistas son golpeados, encarcelados y asesinados, lo que destruye al partido como fuerza política. Pero ni eso es suficiente para que Hitler se haga con el poder. En las elecciones generales de marzo de 1933, los nazis rozan el 44% de los votos y se quedan dolorosamente cerca de la mayoría. De modo que Hitler debe encontrar la forma de saltarse el proceso democrático. Entonces idea la ley de plenos poderes. En una época de crisis, le permite suspender temporalmente la Constitución y asumir el control total de Alemania durante los siguientes 4 años. Si es respaldada con el voto de la mayoría, Hitler podrá asumir todo el poder y podrá promulgar leyes sin necesidad de recurrir al Parlamento. Pero para aprobarla, los nazis necesitan una mayoría de 2/3 del Parlamento. Hitler intenta entonces ganarse al partido de centro, católico y clave para la coalición. Les garantiza que su partido seguirá existiendo, que se conservarán las libertades civiles de la Iglesia, así como la influencia católica en la cultura y educación alemana. Berlín, 23 de marzo de 1933. Hitler expone su defensa de la ley de plenos poderes en un discurso ante el Parlamento. Promete poner fin al desempleo y afirma que promoverá la paz con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Cuando el enfermo y debilitado presidente Hindenburg acepta la ley, el Reichstag es invitado a votarla. Todo el esfuerzo de Hitler finalmente da sus frutos. Con un contundente 441 a 94, los nazis obtienen la mayoría de 2/3 que necesitan para aprobar la ley de plenos poderes. Irónicamente, el procedimiento democrático ha entregado a Hitler el poder para hacer lo que desee, sin la aprobación parlamentaria. Entregaba a Hitler poderes dictatoriales, poderes de los que ningún líder alemán había disfrutado en mucho tiempo. Hitler por fin tiene la autoridad que ansiaba desde hacía tanto tiempo. Pronto, revelará lo que realmente es. En 1933, Hitler se ha convertido en canciller de Alemania y ha suspendido la constitución del país. Su ley de plenos poderes le otorga potestad para burlar la democracia y gobernar a su antojo. Entre las primeras decisiones que toma está la de ocuparse de las amenazas a su poder, tanto dentro como fuera de su partido. La mayor amenaza interna es Ernst Röhm. Röhm es uno de los primeros miembros del partido nazi e íntimo amigo de Hitler. Es también el fundador y líder de los camisas pardas de la SA, el ejército de matones del partido, cuyas tácticas intimidatorias han tenido tanto peso en el ascenso de Hitler. Había bastantes ansias de poder en el partido nazi entre los camisas pardas. Ellos creían, no sin cierta razón, que habían sido el ariete que había abierto las puertas del poder a los nazis. En 1934 las SA tienen 4,5 millones de miembros y superan con creces en efectivos al ejército alemán. Entre el equipo más próximo a Hitler crece la preocupación de que Röhm utilice a sus hombres para hacerse con el poder.
Röhm empieza a dar discursos en los que pide que las SA se conviertan en el ejército del pueblo. Y eso pone muy nervioso al ejército alemán. Y Röhm ha cometido otro crimen. Alemania sigue siendo un país profundamente conservador. Y Röhm es homosexual. En secreto, Hermann Göring, ahora ministro de Interior prusiano, y Heinrich Himmler, jefe de las SS, piden al segundo de Himmler, Reinhard Heydrich, que prepare un dossier para desacreditar a Röhm. A finales de junio del 34, sorprendentemente aparecen pruebas de que Röhm es un traidor. Hay documentos que demuestran que ha recibido millones de marcos del gobierno francés para intentar derrocar a Hitler en su nombre. Por supuesto, son pruebas totalmente preparadas. Armado con la información de Göring, Heydrich y Himmler, Hitler organiza una trampa letal. Ordena a todos los líderes de las SA asistir a una reunión en la pintoresca localidad turística de Bad Wiese, en el sur de Alemania. 30 de junio de 1934. Al amanecer, Hitler, algunos miembros de su entorno y un par de policías del Estado llegan a un hotel junto al lago de la localidad. Sobre las 6:30 de la mañana, Hitler irrumpe en el hotel esgrimiendo una pistola. En una escena que sorprendería al pueblo alemán, que creía que votaba a un político respetable, el canciller de Alemania no puede resistirse a tomarse la venganza por su mano. En una demostración de la ira que siente ante la supuesta traición de Röhm, Hitler lidera personalmente al equipo que va a detenerlo. Ni siquiera aguarda a que lleguen los refuerzos de las SS. Sube a la habitación de Röhm, abre la puerta y dice: «Levántate, Ernst, quedas detenido por alta traición». Un somnoliento y sorprendido Röhm no entiende lo que pasa. En la habitación de al lado duerme otro jefe de las SA y con él en la cama está un joven también de las SA. Y claro, esto se considera escandaloso y una señal de cuánto se habían degradado las SA y de lo corruptas que eran. En las 24 horas siguientes, otros 200 oficiales de las SA son detenidos. Muchos son fusilados. Otros, como Röhm, son enviados a la prisión de Stadelheim, en Múnich. Pero Hitler no se ocupa solo de sus rivales internos. Él y Goebbels han elaborado una lista de rivales políticos y viejos enemigos, a los que también consideran traidores. Ahora comienza la siguiente purga. Una llamada telefónica en clave de Goebbels a Göring pone en marcha el que será uno de los sucesos más famosos en la historia de los nazis. 1 de julio de 1934. Al día siguiente, Hitler es el anfitrión de una merienda en el jardín de la Cancillería en Berlín, para su gobierno y sus familias. Mientras Hitler celebra esta fiesta, comienza la noche de los cuchillos largos, al más puro estilo del Padrino 2. Es como una peli de mafiosos. Hay gente masacrada, descuartizada, fusilada, asesinada y decapitada. Entre los muertos está Gustav von Kahr, uno de los miembros del triunvirato que había saboteado el golpe de la cervecería en 1923. Lo sacaron de su casa, lo llevaron a un bosque de Dachau, a las afueras de Múnich, donde estaba el campo de concentración, y lo mataron a hachazos.
El ex canciller, el general von Schleicher, fue abatido a tiros en su casa en cuanto abrió la puerta. Y su esposa, que intentó interponerse entre las balas, también fue acribillada a balazos. Un crítico musical llamado Willie Smith fue confundido con uno de las SA que se llamaba igual, y murió tiroteado en Múnich. Hubo muchos casos como el suyo. Durante esa tarde, Hitler da orden de matar a Ernst Röhm. Las SS le disparan en su propia celda. En un momento de la reunión, alguien se acerca a Hitler y le informa discretamente de que todo se ha llevado a cabo, y él asiente. La noche de los cuchillos largos fue la forma de Hitler de zanjar las cosas con la derecha y con la izquierda, y fue el aviso para el mundo de que Alemania estaba gobernada por gánsteres. La noche de los cuchillos largos es anunciada por Hitler en persona en un discurso al gobierno el 13 de julio de 1934. Según datos oficiales, solo murieron 77 personas, pero la cifra real supera las 400. Y Hitler justifica todo lo que ha hecho. En ese momento, yo era responsable del destino del pueblo alemán. Y por lo tanto, me erigí en juez supremo de los alemanes. Yo di la orden de abatir a los cabecillas de esta traición. Los actos y palabras de Hitler dejan claro que se ha convertido en juez y jurado, con poder para decidir quién vive y quién muere. La noche de los cuchillos largos dejó claro no solo a Alemania, sino al mundo, que la más mínima oposición a los nazis conllevaba un riesgo para la propia vida. Si estaban dispuestos a eliminar a los que habían sido sus allegados y amigos, podían eliminar a cualquiera. 2 semanas después, fallece el presidente Hindenburg a los 87 años. Hitler abole la presidencia y se proclama líder supremo de Alemania. El Führer.